autores que son los que más han destacado, que son Pablo y que son Juan. Vamos a ver la revelación de Pablo con respecto a la divinidad de Cristo. Y nos movemos hasta Filipenses. Filipenses. Estos textos que estamos estudiando, hermanos, debemos, yo quiero darle una recomendación. Esta recomendación me la dieron cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y teníamos esta dinámica. ¿Conoce usted las tarjetitas? ¿Tarjetitas? Pues podemos tomar estos textos que están aquí, ¿ya? Por un lado, el texto bíblico, y por otro, el libro donde se encuentra y el capítulo y el versículo. No hay mejor forma, hermanos, que aprender la palabra de Dios que empezar a hacer un tarjeterito. Tenemos en el bolsillito, en la wallet, en la carterita, y estamos leyendo y estamos memorizando, porque esta palabra tiene que estar en nosotros. ¿Ven? En lugar de estar recibiendo la palabra del día o el versículo del día, que a veces pues lo único que trae sería quizás una... Pero el ejercicio hay que hacerlo. No trabajar de su vida. Por lo menos en mi caso, este proceso de escribirlo, de verlo, de leerlo. Sí, claro, es una dinámica, hermano, esta es una dinámica personal. Para unos escribirlo, para otros escucharlo, pero tenemos que hacer el ejercicio. Así que quizás mañana lo primero que deberíamos de hacer es comprar unas tarjetitas y empezar a escribir, y de esa manera pues vamos a ir aprendiendo palabra de Dios, que en un momento determinado nos va a ayudar cuando venga la confusión, como dijo Yajaira. Yo tengo que remitirme a la doctrina de Cristo. Cuando viene confusión, yo tengo que remitirme a ello para saber si estoy bien o no estoy bien. Bueno, sigamos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y leemos verso 5 y verso 6. Para Pablo, ¿quién es Jesús? Para Pablo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y lo leemos allí en el versículo 5 y en el versículo 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Cuántos dioses nosotros tenemos? Uno. Nosotros no tenemos tres dioses. Nosotros tenemos un solo Dios. Nosotros no somos politeístas, nosotros somos monoteístas. Un solo Dios. Jesús es Dios. El cual, siendo en forma de Dios, o sea, la palabra que Pablo está utilizando es que Él tiene la esencia de Dios. Porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene forma. ¿Ya? Forma, una silueta, una figura. No es a eso lo que se está refiriendo. Significa que Él tiene la esencia, es la misma esencia. ¿Ok? La misma esencia. Entonces, para Pablo,
pareciera lógico, pero no para todos es lógico, hermanos. No para todos es lógico. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Quiero que revisemos estos pasajes. Mire lo que dice ahora el versículo 9. Sí. Esa esencia de Dios vino después de que Juan lo bautizó. No, él ya tenía esa esencia. Sí. Esa es buena pregunta, porque de alguna manera esa idea persiste en muchas iglesias en cuanto al bautismo. Por eso es que muchas personas dicen yo no soy bautizado y otras dicen yo ya soy bautizado, y lamentablemente en las iglesias hemos destacado el antes y después de. Esa es otra cuestión, que nosotros no tenemos un concepto adecuado de lo que es el bautismo. Establecemos un antes y un después. El antes y después que se debe de establecer es de Jesús. Antes yo de Jesús, después yo de Jesús. ¿Me doy a comprender? Nosotros establecemos una diferencia entre el antes y después del bautismo. En realidad el bautismo no debe de establecer un antes y después. El antes y después lo debe de establecer la presencia de Jesús en mi vida. Interesante también cuando empezó la pasión, empezó después de cuando empezó la pasión de Jesús, que empezó después de los 33 años, resalta más la venida de Jesús. Sí, pero eso tiene que ver más a la presencia de doctrinas como el gnosticismo o la doctrina de la nueva era, más que todo. ¿Cuántos no hemos escuchado, por ejemplo, personas que dicen qué sucedió con los primeros 30 años de nuestro Señor Jesucristo? Y muchas personas dicen, él se fue. Yo he escuchado personas que dicen se fue a estudiar a la India, imagínense, ¿sí? Proponiendo que Jesús tuvo necesidad de ir a aprender para que usted vea que aún dentro del cristianismo, en esta sociedad que se considera cristiana, están presentes esas ideas. Bueno, sigamos aquí. Estábamos en Filipenses capítulo 2 ahora, pero quiero que leamos el versículo 9 hasta el versículo 11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Acabamos de decir que para Pablo Jesús es Dios, pero para Pablo Jesús también es Señor y Cristo. Para Pablo Jesús es Señor y Cristo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista se encontraba encarcelado? ¿Qué fue lo que le mandó a preguntar a Jesús? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, y está preguntando, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él mismo vio la manifestación del Padre, él mismo vio la manifestación del Espíritu Santo y está preguntando, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Eso tiene que ver con el señorío de Cristo, hermanos. Eso tiene que ver con el señorío de Cristo. Muchos
han reconocido a Jesús como Salvador, pero no como Señor y Cristo. ¿Nota la diferencia? Muchos han reconocido a Jesús como Salvador, pero no como Señor y Cristo. No es lo mismo. Hay mucha gente en la iglesia que no lo ha reconocido, no ha reconocido el señorío de Cristo. Lo han reconocido como Salvador. ¿Por qué? Porque no quieren ir al infierno. Sí. Y recuérdense que en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, aquí ha predominado un mensaje de miedo. ¿Ya? Entonces, hemos tenido un mensaje que ha predominado el miedo. ¿Ya? ¿Por qué yo lo acepto? Porque no quiero ir al infierno. ¿Ya? Entonces lo han reconocido como Salvador, pero no lo han reconocido como Señor y Cristo. Pero algunos lo aceptan sin darse cuenta. Algunos lo han, bueno, esa ya es otra situación, quizás hasta peor. Que uno lo está asumiendo de que lo está aceptando. No, yo lo que estoy pasando es a pedir oración. ¿Ya? Sí. Entonces, realmente la presencia de Cristo no se dan cuenta. Mire, situaciones como la que han pasado en Haití, para poner un ejemplo, sacan a la luz las creencias que la gente tiene. Situaciones como las que ha pasado Haití sacan a la luz las creencias que la gente tiene. Y una experiencia como la de Haití ha sacado a la luz cómo la gente se profesa. La gente se profesa como católica. Pero, ¿qué están practicando? Vudú. ¿Por qué? Porque el vudú se consideró como parte del catolicismo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el catolicismo lo que hizo fue que utilizó los mismos sitios donde la gente adoraba y allí plantaban iglesias. Entonces, con esto se estaba garantizando que la gente siempre venía allí, pero estaban con sus mismas prácticas, con sus mismas creencias. ¿Ya? Y ellos aprovecharon y hicieron una conversión. Hicieron una conversión, esto a sus deidades, pero realmente los santos, por ejemplo, en Cuba, Santa Bárbara y no sé cuál, la santería, que hace una sustitución, tiene su equivalente. su equivalente. En la iglesia católica pues es Santa Bárbara, pero ellos los santeros, San Lázaro es Changó, el otro es que se lo tiene. Y hermanos, uno mira eso y dice, wow, pero qué cosa. En el mundo actual, en nuestra sociedad actual, existe exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ponga mucho oído a lo que la gente comenta. Y la gente comenta y va a escuchar expresiones como esta: yo voy a la iglesia, pero antes fue a leer las cartas, por ejemplo. ¿Ya? Pero fue a la iglesia. ¿Por qué? Porque para él no está malo, o para ella no está malo que le lean las cartas o que le lean la mano. Hay una necesidad que la iglesia no está supliendo. ¿Por qué? ¿Cuál? La iglesia cristiana. ¿Cuál necesidad? No se está presentando una doctrina de Cristo a la cual la persona diga, yo me aferro a esta doctrina y no tengo necesidad de lo otro.
haya demostración de poder. Mire lo que dice, leámoslo de nuevo. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Y qué dice a continuación? Y toda lengua confiese que Jesús es Señor. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Yo necesito algo más de Cristo? No necesito algo más de Cristo. Hay algo incompleto, ¿sí? ¿Por qué hoy en día la gente necesita algo adicional? ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje cojo, no está completo. Es un mensaje adulterado. O sea, por eso decíamos al principio que la doctrina de Cristo es lo que va a establecer la diferencia en el mundo espiritual. Allí está la diferencia. ¿Necesito yo de leer el horóscopo? Yo no necesito de leer el horóscopo. Mire el siguiente pasaje que va a aparecer a continuación. Mira el siguiente pasaje. Efesios, capítulo 1, verso 17. Efesios, capítulo 1, verso 17. Desde el 17 hasta el 22. Pero yo quiero remitirme hasta el versículo 20. Dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Y sigue diciendo, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y dice el verso 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Todas las cosas están debajo de los pies de Cristo, y si Él es cabeza de la iglesia, todas las cosas están debajo de los pies de la iglesia. En otras palabras, Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene control sobre todas las cosas. Pero observen entonces ahora el cristianismo, cómo está la iglesia cristiana. Está como una iglesia que no tiene convicción de que todas las cosas están debajo de sus pies. No están debajo de sus pies. ¿Sabe que lo que está debajo de los pies es sobre lo que se ha vencido, sobre lo que se tiene autoridad? Pero hay una iglesia que está actualmente viviendo como que las cosas están encima de uno y no debajo de uno. ¿Quién hace la diferencia? La doctrina de Cristo. Es que no tenemos una doctrina de Cristo adecuada. No tenemos una doctrina de Cristo adecuada. Mire la situación que estamos viviendo actualmente, una situación de crisis. ¿Cuántos no hemos titubeado o no titubean hoy en día? El pueblo que casa. Mírelo por ejemplo en la cantidad de suicidios. No tienen una doctrina de Cristo que los haga mantenerse firmes. No, yo sé que el Señor tiene control sobre todas las cosas y que Él me va a hacer salir adelante de esta situación. No existe eso hoy en día. ¿Quién hace la diferencia? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Pero eso es lo que dicen de política de diferencia, de pueblos que tienen la política de diferencia a la iglesia. Política y iglesia no se mezclan. Hay pueblos que ya tienen matrimonio. ¿Qué puede hacer la iglesia en esos pueblos? En esas ciudades que dicen matrimonio, que están en contra de la ley de Papá Dios. ¿Qué puede hacer la iglesia en esos pueblos? Bueno, lo que pasa es que hemos fallado al mensaje. O sea, ¿cómo yo quiero ir a convencer
a uno grande si a uno que yo tengo cerca no lo puedo convencer? ¿Me explico? O sea, ¿cómo queremos resolver problemas macro para el pueblo si problemas sencillos no lo hemos podido resolver? Esa es la cuestión, ¿ya? Que nosotros no hemos ido desde un principio caminando y estableciendo una doctrina de Cristo adecuada. Pues es una demostración de que la iglesia está fallando. Eso es lo que acabamos de decir. Por ejemplo, aquí se señaló de que no hay una manifestación de poder. Pero ¿sabe por qué no hay manifestación de poder? Porque nosotros no la provocamos. Nosotros no la provocamos. Por ejemplo, un ejemplo sencillito. Cristo Jesús sanó a muchas personas, ¿correcto? Sanó, dice la palabra, la suegra de Pedro tenía fiebre. ¿Y qué fue? ¿Quién la sanó? ¿Ah? Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fiebre y preferimos tomarnos un par de Tylenol que irnos de rodillas? Para ponerle un ejemplo sencillo, o sea, es mucho más fácil tomarse un par de Tylenol que irnos de rodillas. ¿Por qué no tenemos una manifestación de poder hoy en día? Porque nosotros mismos no la provocamos. No la provocamos. Yo le puedo asegurar lo siguiente. Yo le puedo asegurar que si uno se aferra, no, yo tengo esta convicción y me voy a aferrar a esta convicción, Dios va a comenzar a obrar. Dios va a comenzar a obrar. Yo le estaba contando a mi esposa anoche, estábamos haciendo un comentario de que yo les he contado a ustedes que a mí esto se reventó la apéndice y yo no me percaté, es decir, eso que dicen que aquí uno no se puede tocar, esto, que uno no puede alzar el pie, todas esas evidencias para saber si uno tiene apéndice, en mí no se dieron. No se dieron. Y yo tengo la convicción, y en algún momento la voy a confirmar, de que a mí se me reventó el apéndice mucho tiempo atrás. Pero que el Señor, en su misericordia, Él la encapsuló. Yo le estaba contando a mi esposa que cuando yo estaba abriendo obra en Guatemala, yo pasaba por un sitio para ir a la iglesia, un bar, y los bares allá son estos sitios de beber, pero también son prostíbulos. Entonces yo pasaba y yo reprendía, le decía, en el nombre de Jesús, tú no puedes estar en este lugar, no puedes estar en este lugar. Entonces, una noche, la última noche que ese bar estuvo abierto, como a la medianoche, yo me desperté con un dolor de estómago terrible. Y a la medianoche, horrible. O sea, no pude dormir durante esa noche, me había quedado esa noche en ese lugar. El día siguiente, tempranito, me fui a casa. Cuando llegué al apartamento, que estaba ubicado en el Instituto Bíblico, cuando llegué, yo lo que hice fue tirarme de rodillas. No me levanté de allí hasta que el dolor desapareció. Y empecé a recitar tanto texto yo sabía. Padre, tu palabra declara en Salmo 91, y tu palabra declara y dice que tú llevaste mis enfermedades. Yo en el nombre de Jesús me hago propietario de esa palabra. Yo estuve como 2 horas, hermano, de rodillas. Y me levanté hasta que el dolor había desaparecido. Allí es donde yo creo que se me reventó la apéndice, pero el Señor la encapsuló. Años después, o tiempo después, fue cuando el Señor lo sacó. Y no fue porque yo fui a un hospital, fue porque tenía un amigo médico y lo fui a visitar, y él me dijo, después de que estábamos platicando,
le dije yo, oye, ¿sabes que a mí desde el domingo, era un jueves, desde el domingo me ha estado molestando el estómago y he tenido un dolorcito así ligero? Pensé que me iba a decir, pues tómate un Alka-Seltzer, alguna indigestión, algo así. Y él me dijo, déjame, médico al fin, déjame hacer un análisis. Él extrajo sangre y encontró que había una infección. Esto no me gusta, me dijo. Entonces sacó una placa y en la placa se vio una mancha. O sea, eran como las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, ese día me estaban operando. Pero no, yo no fui para que determinaran qué era lo que había. Según yo hubiera podido seguir así. ¿Ya? O sea, ¿el Señor me cuidó? Sí, el Señor me cuidó. El Señor me cuidó. ¿Por qué no vemos una manifestación de Dios en este tiempo? Porque nosotros no la provocamos, hermano. Al menor provocación, yo busco una salida, un shortcut. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos claro, hermanos, que Dios tiene y está en control de todas las cosas. El domingo pasado, ¿de qué estábamos predicando? ¿De qué? De esforzarnos. Varón esforzado y valiente. ¿Qué significaba eso? O sea, Dios me dio una palabra, yo voy en pos de esa palabra. O sea, si el Señor lo ha dicho, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, ¿ustedes creen que para mí fue fácil salir con $80 del bolsillo de El Salvador en el año 1982? Toda la gente me decía que yo estaba loco. ¿Ah? Dejar una profesión. O sea, habían tantas anclas que me podían detener y yo sabía que el Señor quería que yo saliera. Y hubo una palabra, Isaías 43, que Él me dio y me dio seguridad de que Él me estaba hablando, que es esforzarse, ir tras de lo que Dios ha hablado, me ha declarado. Yo voy tras de esa palabra, yo voy, eso es esforzarse. Hermano, hoy en día la doctrina de Cristo tiene que esforzarnos a nosotros a una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe cómo yo interpreto los desastres que estamos viviendo? Dice la palabra, la tierra, la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está clamando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, yo no lo veo como un juicio, yo lo veo como que la tierra clamando, gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Entonces, vean, para que nosotros veamos, hermanos, que todo depende de la doctrina de Cristo. Bueno, vamos a ver un texto más y creo que con esto terminamos. Ya son las 9 de la noche. Jesús es Señor y Cristo. Jesús tiene todo bajo sus pies. Está en control de todas las cosas. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Este pasaje, hermanos, si nosotros lo podemos aprender de memoria, estos pasajes alimentan nuestra fe.